nosotros. Seguimos conversando con el historiador, el director de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Biblioteca Pedro Mir, el doctor Augusto Bravo. Hablábamos de quién fue Colón y si merece o no tener monumentos en su honor. Hay quienes dicen que era un delincuente, maestro. No. Le digo y le avanzo y le reitero. Y tal vez a través de esta reiteración puede ver cierta simpatía que tengo con Colón. Tengo simpatía con el hombre del Renacimiento, con el movimiento del Renacimiento, que incorporó los conocimientos más avanzados de la época para llevar a cabo esta empresa. Entonces, un hombre debidamente formado. Si tuviera mucho tiempo, académicamente lo explico. Él estuvo acompañado de los grandes, bueno, estuvo basado en las teorías más modernas, en ese contexto histórico. La de Toscanelli, la evidenció, la trabajó, junto con los curas de las Rábidas, los frailes. Sí, un hombre que estuvo en contacto con los grandes intelectuales de la época y la lectura del momento y los instrumentos de navegación. No fue un simple viaje, fue una exploración muy atrevida y arriesgada, de alto costo. Y los miembros de su Entonces, tripulación. los miembros de la tripulación, a ver, para los especialistas, ya tenemos que se hizo una selección de todas las personas que llegaron en esa empresa, porque era ruta desconocida y se requería de la preparación y de la formación de lo mejor de la época para poder viajar. Los hermanos Pinzón, que eran excelentes marineros, también inversionistas, entonces participaron en ese proceso, y otras grandes figuras, los cartógrafos, que eran los mejores seleccionados. Es decir, una empresa verdaderamente con un gran componente académico. Entonces, y los otros miembros ahora le digo, que sostienen algunos que venían ahí. si me da tiempo de explicarle a todo el público Por favor. que me escucha, cómo se filtra. Si vienen los buenos, los que se quedaron, y con ellos llegaron los malos, los presos, los delincuentes, los asesinos, entonces, ¿quiénes fueron los culpables? Los buenos o los malos de todo el genocidio que se hizo aquí. Bueno. Es como una forma Dígamelo de decirte, usted, por favor. Es como una forma de decirte, mira, los que vinieron con Colón fueron los malos, los buenos se quedaron, los que pisaron la empresa. Es una empresa comercial, producto, reitero, de desarrollo del capitalismo, una empresa marítima, comercial, donde todo el que invirtió buscaba riqueza, y a través de esa riqueza, entonces, querían obtener beneficio. Tal vez se me puede ir la mano. ¿Y cómo yo me siento cada vez que visito el litoral este del país y veo los grandes complejos turísticos? ¿Están dando beneficio al país o están gozando, usufructando nuestros derechos que tenemos nosotros? ¿Ve cómo son las empresas? ¿Qué complejo es a veces analizarlo? Pero dejan sus bondades. Maestro, por favor, contésteme, no me saque el cuerpo. ¿Debemos o no honrar a Colón con monumentos como el Faro a Colón y lo que hay en otros países? No, por supuesto que no. ¿Que no me saca el cuerpo o que no debemos honrar a Colón? Que no debemos de honrarlo. En este caso, cuando me refiero porque es que se justo la parte académica, la parte histórica. Ahora, que podamos hacer, te pongo la otra cara, una empresa a través de un personaje histórico, como se usa ahora, bueno, eso es posible. El Faro Colón, que fue una propuesta en el siglo XIX a finales, que se inició durante la dictadura de Trujillo. El concurso se hizo a principios del 1920, un concurso internacional que era con el auspicio de todos los países de América Latina o del continente americano, para ser más específico, que iban a auspiciar ese gasto, ese costo, que Trujillo empezó eligiendo la zona. En ese contexto histórico, los faros jugaban un papel fundamental todavía de mucha importancia. Luego se construye. Lo que se cuestionó siempre al entonces presidente Joaquín Balaguer, esa y otra obra, era el costo social de la obra, en cuánto estaba presupuestada la obra y cuál era la transparencia del dinero que se usó para esa obra. Eso era lo que se cuestionaba y cuestionábamos en ese momento. Los trabajos que yo realicé era cuestionando eso, porque como tal, el Faro se iba a convertir en un gran centro académico, cultural. Ese era el concepto inicial. Turístico, sí,
que iba a recaudar lo suficiente para cubrirse y mantenerse. Un lujo, pero como una empresa común y corriente. Está el turismo cultural que deja sus Pero beneficios por supuesto, tú a ves los cómo territorios. el turismo cultural. Claro. Y eso está ahí. Es una obra, y además arquitectónicamente es una obra que ya está hecha, que nosotros debemos de dimensionar en cuanto a la estructura física, porque es un gran diseño arquitectónico. Totalmente. Y no se concluyó porque faltó la música ahí, inclusive. Y era 21 avenidas que llevaba. Es un gran proyecto, muy lujoso para nosotros. Se embarcó en ese proceso un presidente que tenía sus intenciones, que pagó un alto precio porque en ese contexto que se hizo también había una gran inflación por la situación internacional, la crisis internacional, y muchos de nosotros todavía estamos pagando las consecuencias de obras que se realicen en nuestra sociedad que no se sabe el costo, si no se presupuestó, no se sabía. Imagínese. Y otras obras que Pero usted dice que hubo concurso en el 20, o sea, hubo especie de una licitación. Para elegir la propuesta arquitectónica con la cual se iba a conmemorar. Pero no para los constructores. No. Como ahora, por ejemplo, que la ley de compra y contrataciones te dice que tú tienes que cumplir con un pliego. Muchas gracias. Eso fue grado a grado. Vamos a ver, el concurso fue en el 20, pero lo inició Trujillo en la dictadura. El concurso para la selección del monumento que va a ser. Del diseño, pero lo inició Trujillo señalando, porque hubo auspiciadores internacionales que invirtieron ahí. Desde un principio hubo una junta que iba a trabajar, que trabajó en ese proceso y hizo la convocatoria al más alto nivel, académico y profesional. Internacional, ahí participaron proponentes internacionales. De varios países del mundo. Bien convocado, eso sin lugar a dudas. Por eso hay que ser cuidadoso al momento de analizar que no es ni negro ni blanco. Como tal, es un lujo que no podemos darnos ese lujo, porque es muy costoso el mantenimiento de eso. Una vez construido, tuve la experiencia que yo fui un crítico, después tuve que trabajar en el espacio. Bueno, ya que está construido, claro, vamos a construir un gran centro académico en ese espacio. Entonces, con eso no decir que uno se favorecía. Además, yo le llamo, esa es la pirámide del Caribe. Increíble. Hablando de turismo cultural, maestro, yo me voy, por ejemplo, en un par de días para Machu Picchu a ver o sea, todo el mundo va a un destino turístico, identifica culturalmente qué visitar allí, y yo no me queda claro qué tanto se promueven nuestros monumentos históricos, amén de la zona colonial, por ejemplo. Y eso sí, usted tiene que poner que el Faro Colón no es un monumento patriótico. Eso sí tenemos que cuestionar. No es un monumento patriótico, que se quiso colar eso como parte de la identidad del pueblo dominicano. Atención, y eso no correcto. tiene que ver, todo lo contrario. Eso puede servir también como un museo a la resistencia del pueblo dominicano. Podemos cuestionar a eso. O de las etnias que estaban en esos momentos, digamos. Étnicos del continente y de la que estaban en el territorio de la isla de la Española, como Cristóbal Colón la identificó el 5 de diciembre de 1492. 3 meses después. El 12 de octubre. ¿Llegó dónde fue? Llega a Guananí. En Bahamas, en lo que hoy es el territorio de Bahamas. Si no se sabe con exactitud cuál es ese islote, Cayo o Ilista, como lo decimos, pasó a Juana, que la identificó, y llegó entonces a la isla de Haití, como le llamaban los primitivos habitantes, según consta en los textos de historia de la República Dominicana. La isla completa se llamaba Haití. Haití, porque o era el nombre más difundido, porque la conciencia geográfica de esos habitantes no es la conciencia geográfica que tenemos hoy en día. Totalmente. Sí. Si no, vamos a ver el tema del canal y de la división. Toda esa parte. Maestro, ¿cuáles eran las etnias que estaban aquí en la isla? Ciertamente. Se identifica grupos que procedían de la parte norte de América del Sur, que en frágiles embarcaciones, esas sí eran frágiles, sí, llegaron a este territorio, se asentaron durante un proceso migratorio de cientos y cientos de años, se establecieron. Y por los hallazgos arqueológicos se han comparado con el tabaco, la yuca, la hamaca, etcétera, la lengua, arawak. Entonces se han establecido que proceden fundamentalmente
de la parte norte de América del Sur. Podemos identificarlas con nombres, esas etnias. Esos grupos étnicos han sido identificados por nosotros como, Ajá. por ejemplo, taínos, identificados. Cuando dice por nosotros, ¿a quién se refiere? ¿A los historiadores sí, dominicanos o dominicanos americanos? y del Caribe, sí, le llaman la cultura taínas. Pero eso, supongo que ese nombre que le ponen los académicos debe tener una etimología que viene de algún sitio sí, identificado razonablemente. Hombre, pero no es como nosotros, que nos llamamos dominicanos. Para no pensar que se llaman taínos. Ahí vean acá taínos, por favor. Claro. No, grupos étnicos que tenían sus rivalidades entre ellos, porque como todo proceso migratorio implica desplazar. Entonces, también estaban, ya taínos, al momento de la llegada de los europeos, estaban los caribes incursionando en el territorio. caribes. Puerto Rico, en las islas menores, sí. Y grupos que identifican en el noroeste como los ciguayos, que es producto del encuentro entre taíno y caribe, un resultado cultural, que eran los ciguayos. A ese se le atribuye a Caonabo, en ese momento que estaba ahí, con un poquito belicoso. Como siempre suele ocurrir, el invasor, el que llega siempre a la ofensiva. El que está establecido, no era que los taínos eran mansos, o se dejaban maltratar, sino que eran hombres de trabajo, claro, y su acción de defensiva, cuando lo atacaban, se defendían, claro, evidentemente. Entonces, no todos en el territorio compartían las mismas etnias. Tenían, ya le dije, que por ejemplo, donde estaba Caonabo eran ciguayos fundamentalmente, que tenían rivalidades con otros grupos, que lo aprovecharon muy bien políticamente los europeos, en este caso España, cuando encontraron que habían grupos étnicos que están enfrentados entre ellos, claro. por el dominio, la hegemonía. Doctor, esos son los que estaban aquí. Ya casi se me termina el tiempo para ir resumiendo. ¿Y cuáles fueron las etnias o nacionalidades que llegaron? Bueno, hablamos de europeos, hablamos de la corona española, pero vamos a ponerle nombre. Sí, de los europeos, básicamente de la corona de Castilla. Que fue españoles. Bueno, también. Y Colón, si era italiano, llegaron italianos también. Básicamente, ya es un tema que con un poquito más de profundidad. Posteriormente van a llegar también en otras regiones alemanes, los Welsen, en Venezuela, etcétera. Pero básicamente que llegan de Castilla, que fue la corona del Reino Unido de España que auspició la travesía o la empresa marítima de Cristóbal Colón. Se estableció básicamente españoles en esa oportunidad. Luego, ante el exterminio de la población indígena, no llegaron africanos de la parte occidental del continente africano. Bueno, ahí está. No solamente el encuentro de dos mundos, sino de tres, diría yo, porque si llegaron o trajeron de África más luego, ¿verdad? Maestro, sí. Mire, se nos ha terminado el tiempo. Tenemos que hacer una nueva cita para hablar sobre el tema, que yo sé que usted no quiere hablar del conflicto, sino del tema Israel y Palestina. Bueno, sí, de Israel y Palestina requiere un poco más de tiempo, de explicación. La cita, maestro, porque ya se nos ha acabado el tiempo del programa de hoy, pero usted debe volver a República de la Verdad a hablar de este tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y siempre con la verdad, para que la República sea libre e independiente. Muchísimas gracias. Amigos, a ustedes, gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima.